Bienvenidos al episodio 8. En este episodio vamos a construir 4 piezas como esta, que son los flapelones. Lo vemos después de la presentación. El siguiente conjunto que voy a montar es el alerón derecho exterior. Ya están aquí todas las piezas preparadas, todas con su número puesto. Están las piezas fijadas con cierres rápidos. Y ahora, para comprobar que no nos hemos equivocado montando esta pieza que sobresale, vamos a utilizar el revestimiento del alerón. Con el revestimiento colocado en su posición, vemos que efectivamente esa pieza coincide con una ranura para que sobresalga por debajo, tanto aquí como ahí, y que esta línea de esta costilla coincide con los ángulos del revestimiento. Con los ángulos no, con los orificios del revestimiento, y aquí también. Así que está bien montado y podemos proceder a remachar. Ya está terminada la primera estructura de un alerón derecho externo, y vamos a hacer el simétrico, que es el izquierdo externo, que ya está todo aquí preparado para remacharlo. Comprobamos también en este alerón que efectivamente la pieza sobre la que gira sobresale perfectamente en su sitio y que las costillas están alineadas con todos los agujeros. Así que ya tenemos los alerones exteriores
tanto el derecho como el izquierdo. Vamos a continuar con la parte interna de los alerones, que son estas dos estructuras que ya están con sus piezas puestas en su sitio, y vamos a proceder a remacharlas. Ya están listas las estructuras internas de los alerones y habrá que ponerle los revestimientos que están ahí y que faltan lijarle todos los cantos, etc. Voy a hacer el alerón izquierdo interior. Esta era la estructura interna, pero aquí leyendo en el manual esta pieza va aquí, así que estos dos remaches los vamos a quitar. Ya está puesta la pieza, hemos quitado los remaches y ahora estos agujeros que hay aquí hay que hacerlos para meter ahí un remache. Es una broca de 4 milímetros. Ya hemos hecho los agujeros, ahora quitamos esta pieza y desbarbamos las posibles rebabas que tengan. Ahora esta pieza va aquí. Estos dos agujeros van en estos dos. Así que podemos ya remachar todo excepto estos dos agujeros. Ya hemos remachado todo excepto los dos agujeros y ahora vamos a poner este aquí y vamos a copiar el agujerito este pequeño aquí dentro. Ya está hecho el agujero, pero no vamos a remachar esta pieza hasta que pongamos el revestimiento para que coincidan bien todos los agujeros. Así que ya vamos a proceder a ensamblar el revestimiento y centrarlo correctamente. Ya está colocado el revestimiento en su posición, con las dos sujeciones que salen por sus ranuras. Y esto también encaja bien. Así que vamos a empezar a poner pinzas rápidas para ver que coincide todo perfectamente y posteriormente empezar a remachar. El interior del revestimiento ya está imprimado y solo va a quedar pendiente de imprimar el exterior.
Esta pieza de aquí es un refuerzo que va aquí puesto, así que hasta que no esté imprimado el exterior no podremos instalarlo y quedará pendiente. Se lo dejaré cogido con pinzas rápidas y en el próximo lote de pintura pues pintaré al menos esta zona para poder fijarla definitivamente. Ya he empezado a fijar el revestimiento, de forma que he puesto pinzas alrededor de este agujero, que es donde coinciden tres piezas: el travesaño, el larguero del alerón, la costilla y el revestimiento. Son las más complicadas de alinear. Ahora lo que voy a hacer es poner una pinza rápida aquí, con lo que puedo quitarlas de alrededor y poner en puntos intermedios a esta altura. Ya hay una pinza en cada intersección. Ahora le doy la vuelta al revestimiento y sigo fijando por la otra cara. En la cara posterior inicialmente solo pongo pinzas en este extremo para sujetar, y ahora las voy poniendo desde aquí hacia acá. Cuando estemos a mitad de camino, estas se pueden soltar. A partir de aquí todos los agujeros están centrados y a partir de aquí la pieza de abajo empieza a desviarse un poquito hacia abajo. Igual pasa por el otro extremo, entonces vamos a soltar todos estos de forma que se separe un poquito el revestimiento y podamos empujar con la mano y fijar esta línea. Están puestas todas las intersecciones centradas, con lo que todos estos orificios ya están alineados, estos también, así que podemos empezar a poner remaches. ¿Cómo se ponen? Tanto aquí como en las alas, se empieza por el centro y se va recorriendo el larguero hacia afuera. Ponemos 3 por aquí, 3 aquí, 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 nos vamos separando por ambos lados. Cuando estén todos puestos, quitamos todos los cierres rápidos y completamos los remaches, y finalmente vamos remachando de aquí hacia abajo, o sea, sería este, luego los demás abajo, hasta que nos vamos desplazando hacia el borde de salida del ala. Antes de empezar a remachar, comprobamos que el revestimiento está efectivamente por encima de la costilla correspondiente, tanto por arriba como por abajo. En este lado está bien y en el otro lado también está bien.
Una vez que hemos terminado esta cara, le damos la vuelta y seguimos con la siguiente. Han quedado todos los agujeros perfectamente, excepto este, que hay que taladrar, que de hecho lo pone aquí. El primer agujero tiene que ser taladrado con una broca de diámetro 3,2. A excepción de quitar esta pieza para poder imprimir esta zona, el alerón está terminado. Ya tenemos los alerones interiores, los dos que son simétricos, y ahora vamos a proceder a montar los alerones exteriores, que son un poquito más grandes. Pues voy a montar el alerón derecho exterior. Aquí está la estructura que monté el otro día y aquí el revestimiento imprimado por la parte interior. Como en el caso de los alerones interiores, por esta cara ha quedado todo perfectamente alineado. Y por la otra, el centro ha quedado alineado y conforme nos alejamos hacia los extremos, se ha ido desplazando. Aquí la ventaja es que por este lado está abierto. Este es el extremo del alerón exterior. Y aquí va un adorno de plástico, y aquí hemos podido meter la mano y hemos podido empujar y corregir la posición de esta zona, pero en el otro lado nos pasa igual que en el alerón interior. Aquí no podemos empujar, así que vamos a soltar todo esto para poder meter la mano por aquí y empujar y meter las pinzas rápidas en los agujeros. Con un poco de esfuerzo ya están puestos los clecos, las pinzas rápidas en esta zona, que ha sido la más complicada.
y el resto está todo ya centrado, listo para remachar, así que vamos allá. Ya está terminado el alerón exterior y bueno, como en el caso del interior faltaría poner todos estos remaches pequeñitos que no se ponen con la remachadora neumática, sino que son muy pequeñitos de aluminio y se aplastan con una especie de alicate especial, y eso ya lo pondremos más adelante. A falta de poner los remaches estos pequeñitos, pues ya están terminados todos los alerones. Pues ya están terminados los 4 flaperones, así que ponemos punto final al episodio 8. En el siguiente veremos el montaje del estabilizador horizontal y del elevador. No lo podremos terminar completamente porque la gente de AESA tendrá que chequearlo antes de cerrarlos. Y esto lo veremos en el próximo episodio. Hasta luego.